Hola, soy Mateo. Hoy quiero hablarles de Xochitl. En un campamento para jóvenes líderes, la obligaron a limpiar el excremento de un león como castigo, solo para humillarla delante de todos por ser de un pueblo y no tener dinero. La pusieron de rodillas, con un balde y un cepillo, mientras los demás se reían. ¿Tú conoces a alguien que haya sido señalado y pisoteado así, solo por su origen? Antes de contarte cómo ese castigo se convirtió en su mayor victoria, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perder lo que pasa cuando el orgullo de los ricos se topa con la sabiduría que no se puede comprar. Todo empezó porque Xochitl había ganado la única beca completa para el campamento de liderazgo y supervivencia Altrus, un lugar carísimo en la Sierra de Baja California, lleno de hijos de empresarios y políticos. Para ella era la oportunidad de su vida, para ellos solo unas vacaciones más. Desde el primer día la etiquetaron. Era la becada. Nadie le hablaba directamente, pero sentía sus miradas clavadas en su ropa sencilla, en sus guaraches gastados. El aire era denso, cargado de un desprecio silencioso que se sentía peor que cualquier insulto directo. Estaba completamente sola en medio de un paraíso que se sentía como una prisión. La exclusión era constante, una tortura gota a gota. Se burlaban de su acento, imitándolo en susurros cuando creían que no los oía. Una vez, Valeria, la chica más popular, y cuyo padre era patrocinador del campamento, le preguntó en voz alta si su mochila la había tejido su abuelita. Todos rieron. Xochitl aprendió a comer rápido y a buscar los senderos menos transitados para ir de una actividad a otra, solo para evitar esos encuentros. Se hizo experta en volverse invisible, en encogerse para no ocupar espacio, esperando que los días pasaran rápido para volver a casa. El punto de quiebre fue durante la presentación de proyectos de conservación. Mientras los demás proponían ideas con drones y aplicaciones costosas, Xochitl presentó un plan para mejorar la salud de los animales de la reserva usando plantas medicinales locales, un conocimiento que su abuela curandera le enseñó. Era brillante, barato y sostenible. Pero Valeria, al ver la atención que recibía, se levantó y la acusó frente a todos de proponer brujería en lugar de ciencia. Dijo que sus ideas eran cuentos de pueblo, sin ninguna base real, y que era una falta de respeto para la biología. El director del programa, el Dr. Campos, un hombre que vivía para los protocolos y los estudios publicados, se sintió presionado. Valeria era intocable. Para reafirmar su autoridad y, según él, enseñarle a Xochitl una lección sobre el método científico, anunció el castigo delante de todo el campamento. Su tarea sería la más degradante y temida, la limpieza diaria del recinto de Kaiser, un viejo león africano rescatado, conocido por su mal temperamento y su delicada salud. La idea era quebrarla, mostrarle que su sabiduría solo servía para palear estiércol. La humillación era el verdadero objetivo, no la disciplina. Recuerdo que me contó que en ese momento el mundo se silenció. Solo oía el zumbido de la sangre en sus oídos y sentía el calor de la vergüenza subiéndole por el cuello. Vio las sonrisas satisfechas de Valeria y su grupo, las miradas incómodas de algunos y la indiferencia de la mayoría. Pudo haber llorado, gritado o salido corriendo, pero no lo hizo. Apretó la mandíbula, levantó la barbilla apenas 1 centímetro y asintió. Aceptó el castigo en un silencio que los descolocó. No sabían que la acababan de acercar a su verdadero poder. Al día siguiente, antes de que el sol se asomara por completo sobre las montañas, Xochitl se presentó en el área de los cuidadores. Le entregaron un balde oxidado, un cepillo con las cerdas gastadas y una pala que pesaba 1 tonelada. El olor que emanaba del recinto del león era penetrante, una mezcla agria de carne vieja y amoníaco que se le pegó en la nariz y en la ropa. Mientras caminaba hacia la jaula, sintió las miradas de los otros campistas que iban hacia el comedor. No eran miradas de lástima, sino de morbo, de superioridad. Los días se volvieron una rutina de humillación silenciosa. Cada mañana, mientras los demás aprendían a escalar, a navegar con GPS
o a debatir sobre ecología en aulas con aire acondicionado, ella estaba de rodillas, raspando el suelo de cemento, paleando excremento y ahuyentando las moscas. El trabajo era duro y agotador, pero lo peor era el aislamiento. Se convirtió en un fantasma, en la chica del estiércol. Nadie se le acercaba, nadie le hablaba. Me contó que a veces el sonido de sus risas lejanas mientras ella sudaba bajo el sol dolía más que el cansancio en su espalda. Pero en ese infierno de soledad había una sombra silenciosa. Don Elías, el viejo cuidador de los animales, un hombre de piel curtida por el sol y de muy pocas palabras, nunca le dijo nada sobre el castigo, pero cada mañana Xochitl encontraba una botella de agua fresca esperándola junto a las herramientas. A veces le dejaba un trapo más limpio o le señalaba con un gesto de la cabeza qué zonas del recinto requerían menos esfuerzo. No eran palabras de aliento, pero en ese desierto de desprecio, esos pequeños gestos eran un oasis de humanidad. Una tarde, la humillación se volvió un espectáculo. Valeria y su grupo de amigos decidieron hacer una excursión para ver a los animales. Se detuvieron justo frente al recinto de Kaiser, donde Xochitl estaba trabajando. No disimularon. Se taparon la nariz exageradamente, hicieron ruidos de asco y sacaron sus celulares para tomarle fotos. ¿Ya te acostumbraste al perfume? Digo, para que no extrañes tu rancho, le gritó Valeria, y las risas de los demás resonaron en el aire quieto de la tarde. Xochitl simplemente se detuvo, los miró fijamente por un segundo y siguió paleando. Esa tarde, algo se rompió y se reconstruyó dentro de ella. La vergüenza se transformó en una rabia fría y afilada. Decidió que no les daría el gusto de verla derrotada. A partir de ese día, su trabajo se volvió metódico, casi científico. Limpiaba el recinto con una precisión impecable, no por obediencia, sino por orgullo, y mientras lo hacía, empezó a observar. Realmente a observar. El león Kaiser dejó de ser parte del castigo y se convirtió en un enigma. Notó cosas que nadie más parecía ver, porque nadie más se acercaba lo suficiente. Se dio cuenta de que el viejo león no solo era gruñón, sino que parecía sufrir. Observó la forma en que se levantaba con una rigidez dolorosa en sus patas traseras. Notó un leve silbido en su pecho cada vez que exhalaba, casi imperceptible. Vio que apenas tocaba la carne que le daban, prefiriendo lamer solo la sangre. Recordó las palabras de su abuela sobre cómo los animales hablan a través de su quietud, de su falta de apetito, de los pequeños cambios en su respiración. Todo lo que Valeria había llamado brujería ahora cobraba un sentido urgente y real. Con una valentía que no sabía que tenía, intentó compartir sus observaciones con uno de los instructores más jóvenes, un biólogo recién graduado. Le explicó con detalle lo del silbido y la forma en que el león evitaba apoyar una de sus patas. El joven la escuchó con una sonrisa condescendiente, casi divertida. «No te preocupes, niña», le dijo, dándole una palmada en el hombro. «Los veterinarios de la ciudad lo revisan cada mes. Es solo la vejez. Tú concéntrate en tu tarea». La despidió sin darle la menor importancia, reafirmando que su voz, su conocimiento, no valía nada en ese lugar. La frustración de Xochitl, después de hablar con ese biólogo, fue como un nudo en la garganta. Pero no era una frustración que paraliza, sino una que enciende. Me contó que esa noche, en su litera, mientras las demás chicas susurraban sobre fiestas y chicos, ella repasaba mentalmente cada movimiento de Kaiser, cada tosido seco, cada vez que el león se lamía las encías con desesperación. Decidió que si la ciencia de los libros no quería ver, ella usaría la ciencia de sus ojos y de su abuela. Empezó a llevar un pequeño diario, anotando cada detalle en un cuaderno que escondía bajo su colchón. Valeria no tardó en notar que la humillación no había funcionado. Veía a Xochitl más enfocada que nunca, observando al león con una intensidad que la incomodaba. La rabia de Valeria creció. No soportaba que esa chica, la que limpiaba excremento, tuviera un propósito. Así que decidió subir la apuesta. Empezó a esparcir un nuevo rumor, uno mucho más peligroso. Les decía a todos que Xochitl
estaba usando al león para sus experimentos raros, que le daba hierbas extrañas que encontraba en el monte, que su brujería lo estaba enfermando a propósito para luego poder curarlo y quedar como una heroína. La maldad de Valeria no se quedó en palabras. Una mañana, mientras todos estaban en una conferencia, se escabulló al área de servicio de las jaulas. Sabía que Xochitl preparaba el agua de Kaiser cada día. Con una rapidez sigilosa, vertió en el bebedero del león una sustancia aceitosa de un pequeño frasco que sacó de su bolsillo, algo que había traído de su casa. No era un veneno, sino un irritante potente que sabía que agravaría cualquier problema respiratorio o digestivo. Lo hizo con una sonrisa fría, convencida de que así le daría a la India la lección definitiva. Al día siguiente, el desastre fue evidente. Kaiser no se levantó. Yacía de costado, con el cuerpo temblando y una espuma blanquecina saliéndole del hocico. Su respiración era un estertor horrible, un sonido de muerte que helaba la sangre. El pánico se apoderó de los cuidadores. Llamaron de urgencia a los veterinarios de la ciudad, pero tardarían horas en llegar. El león empeoró drásticamente, en cuestión de minutos. La mentira de Valeria se había convertido en una profecía autocumplida, y el animal, el majestuoso Kaiser, estaba pagando el precio de su crueldad y su clasismo. El doctor Campos, con el rostro pálido de pánico y furia, marchó directamente hacia donde estaba Xochitl. No preguntó, acusó. Frente a un grupo de campistas que se habían reunido, le gritó qué le había hecho al león. «¿Qué demonios le diste? Tus porquerías de hierbas lo están matando», le espetó, señalándola con el dedo. «Ya estás expulsada, y créeme que me encargaré de que ninguna institución seria te vuelva a aceptar jamás. Has puesto en peligro a un animal protegido». La humillación pública fue total, devastadora. Xochitl se quedó paralizada, sin palabras para defenderse ante una acusación tan monstruosa. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Don Elías, el viejo cuidador que nunca hablaba, se interpuso entre el director y Xochitl. Su voz, aunque rasposa por el desuso, sonó firme y clara en todo el claro. «Usted está equivocado, doctor», dijo, mirando a Campos a los ojos. «La muchacha no le ha dado nada. Lo único que ha hecho es observarlo y cuidarlo mejor que nadie. Me advirtió hace días que el león no estaba bien, que su respiración era extraña. Dijo exactamente lo que está pasando ahora, pero nadie la escuchó». El silencio que siguió fue denso, cargado de una nueva tensión. Justo en ese momento, el cielo se oscureció de repente y el viento comenzó a aullar. Una tormenta de verano, de esas violentas y repentinas de la sierra, estaba a punto de desatarse. El campamento recibió un aviso por radio. Las carreteras de acceso quedarían bloqueadas por posibles deslaves en menos de una hora. Los veterinarios ya no llegarían. Estaban completamente solos. Kaiser soltó un último quejido lastimero y su cuerpo se quedó quieto. El doctor Campos se llevó las manos a la cabeza derrotado. La ciencia, el protocolo y la autoridad se habían quedado sin respuestas. El león se moría frente a ellos. En medio del caos, con la tormenta rugiendo y el león agonizando, las palabras de don Elías colgaron en el aire, más pesadas que la lluvia. La autoridad del doctor Campos se desmoronó frente a todos. Su rostro, antes lleno de furia acusadora, ahora era una máscara de pánico e impotencia. Valeria estaba pálida, su malicia ahogada por un miedo genuino al ver que su plan había ido demasiado lejos. Nadie se movía, nadie sabía qué hacer. La ciencia, los protocolos, el dinero, nada servía. Estaban atrapados por la naturaleza y la muerte del león parecía el castigo para todos ellos. Xochitl me contó que, por un segundo, el mundo entero se redujo al sonido de su propia respiración entrecortada. La humillación pública, la expulsión, el dedo acusador de Campos, todo giraba en su cabeza. Pero entonces escuchó el estertor de Kaiser, un quejido bajo y profundo que atravesó su propia miseria. En ese instante, su vergüenza se evaporó. Ya no se trataba de ella, ni de Valeria, ni del estúpido campamento.
Se trataba de ese ser vivo que sufría frente a ella, abandonado por la soberbia y la ignorancia. La empatía fue como un golpe que la despertó. Fue como si la voz de su abuela le hablara directamente al oído, clara por encima del estruendo de la tormenta. Vio sus manos arrugadas moliendo hierbas en un metate. Sintió el olor a tierra mojada y a remedios. Recordó una noche en que un becerro de su vecino se ahogaba con la misma tos seca, con la misma espuma en el hocico. «Es el pecho cerrado, mija», le había dicho su abuela con calma. «La tierra nos da el aliento cuando se nos olvida cómo respirar». La imagen fue tan nítida que el miedo se convirtió en certeza. Se levantó del suelo, con el lodo pegado a sus rodillas. Sus ojos ya no reflejaban miedo, sino una determinación helada que silenció a los que la rodeaban. Ignoró por completo al doctor Campos, quien la miraba con una mezcla de asombro y desesperación. Su mirada encontró la de don Elías, el único que la había defendido. No necesitaron palabras. Él asintió lentamente, un gesto de confianza absoluta. «Necesito raíz de tusca y hojas de pirul», le dijo Xochitl con una voz firme que no parecía la suya. «Y una piedra para machacar. Rápido». Sin esperar una orden o un permiso que ya no necesitaba, Xochitl echó a correr hacia la vegetación que rodeaba el campamento, desapareciendo en la cortina de lluvia. Los demás se quedaron paralizados, viéndola irse como si hubieran visto a un fantasma. Valeria soltó un jadeo de incredulidad. ¿A dónde iba? ¿Qué pretendía hacer? La imagen de esa chica, la que limpiaba excremento, corriendo hacia la tormenta con un propósito claro, mientras ellos, los privilegiados, se quedaban inmóviles, fue la primera grieta real en el muro de su arrogancia. La naturaleza estaba poniendo a cada uno en su lugar. Xochitl corría guiada por un mapa que solo ella podía ver, un mapa tejido con las enseñanzas de su padre sobre la tierra y de su abuela sobre las plantas. La lluvia le pegaba en la cara, el viento intentaba derribarla, pero ella avanzaba con una seguridad animal. Sabía que la raíz de tusca crecía cerca de los arroyos secos y que el pirul siempre buscaba las laderas rocosas. En menos de 5 minutos, con las manos hundidas en el lodo, arrancó la raíz fibrosa y las hojas aromáticas. No era brujería, era conocimiento, era la sabiduría de su sangre respondiendo a la llamada de la vida. Regresó al claro empapada, cubierta de lodo, con las plantas en sus manos como si fueran un tesoro. Don Elías la esperaba ya con un mortero de piedra, como si hubiera leído su mente. Sin decir una palabra, Xochitl se arrodilló y comenzó a machacar la raíz y las hojas, liberando un olor penetrante, amargo y herbal, que se mezcló con el de la lluvia. El doctor, Campos, Valeria y los demás campistas observaban la escena en un silencio absoluto, atrapados entre el escepticismo de su mundo y la esperanza desesperada de que esa magia de pueblo funcionara. Con el mortero en las manos, el mundo exterior desapareció para Xochitl. Ya no oía los gritos de pánico del doctor Campos ni los murmullos de los otros campistas. Solo existía el olor punzante de la mezcla y el sonido agónico de la respiración de Kaiser. Me contó que en ese instante no pensó en la humillación ni en la expulsión. Su mente estaba en blanco, excepto por la imagen de su abuela y una certeza absoluta. Se levantó, con el lodo y la lluvia como una segunda piel, y caminó hacia la reja, ignorando la autoridad que se había desmoronado con la tormenta. «Deténgase, señorita. Es una locura. ¡Se va a matar!», le gritó el doctor Campos, intentando interponerse en su camino. Pero don Elías, el viejo cuidador, se movió más rápido. Con un movimiento lento pero decidido, se colocó entre el director y la reja de servicio, y con una llave que sacó de su bolsillo, abrió el candado. No dijo una palabra, solo miró a Xochitl y asintió, un gesto que era a la vez un permiso y una bendición. En esa mirada, le entregó toda la confianza que el resto del mundo le había negado. La puerta estaba abierta. Xochitl cruzó el umbral sin dudar. Entró en esa zona de seguridad, un espacio prohibido donde solo los cuidadores más experimentados entraban y siempre con el animal sedado. Un jadeo colectivo recorrió al grupo de espectadores. Valeria se cubrió la boca con las manos.
sus ojos desorbitados por una mezcla de horror y fascinación. La chica a la que había intentado destruir estaba a pocos metros de un león moribundo, armada solo con un puñado de hierbas y una calma que desafiaba toda lógica. El aire se llenó con el olor de la tierra mojada, el miedo y algo más, el aroma de la medicina ancestral. Se arrodilló lentamente sobre el suelo mojado, a una distancia prudente pero cercana. No hizo movimientos bruscos. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, mostrando la pasta verdosa. Y entonces comenzó a hablarle. Me dijo que no recordaba exactamente qué palabras usó, era más un murmullo, un susurro suave y rítmico en la lengua de su pueblo. Le hablaba a Kaiser no como a una bestia, sino como a un viejo guerrero cansado. Le pedía permiso, le ofrecía alivio. Su voz era un hilo de calma en medio del rugido de la tormenta, tejiendo un puente entre su sabiduría y el dolor del animal. Kaiser, que había ignorado a todos los demás, levantó su pesada cabeza. Sus ojos ambarinos, nublados por el dolor, se fijaron en ella. Hubo un momento de quietud absoluta, tan tenso que parecía que el tiempo se había detenido. El león olfateó el aire, su nariz temblando. Lentamente se arrastró 1 centímetro hacia adelante, un esfuerzo monumental. Acercó su hocico a la mano extendida de Xochitl y con una desconfianza ancestral pasó su lengua áspera sobre la pasta. Lamió una vez, luego otra. El campamento entero contuvo la respiración, esperando el milagro o la tragedia que estaba a punto de suceder. Los siguientes segundos fueron una eternidad. Xochitl no retiró la mano. Se quedó inmóvil, susurrándole al león. De repente, el cuerpo de Kaiser se convulsionó. Un espasmo violento lo sacudió desde la cola hasta la cabeza. Soltó una tos profunda, gutural, un sonido que pareció venir de las entrañas de la tierra, y con esa tos expulsó una masa oscura y espumosa de su garganta. Inmediatamente después, el león tomó una bocanada de aire, una respiración profunda, ruidosa, pero limpia. El silbido de muerte había desaparecido. El viejo guerrero respiraba de nuevo, libremente, con los ojos cerrados por el agotamiento. El silencio que cayó después fue más estruendoso que la tormenta. Nadie aplaudió, nadie gritó. Solo se quedaron allí, empapados y mudos, observando la escena iluminada por las linternas temblorosas. La chica del pueblo, la becada, la que limpiaba excremento, acababa de hacer lo imposible. Vi la cara del doctor Campos, una mezcla de asombro, vergüenza y un respeto que no sabía cómo expresar. Valeria estaba pálida como el papel, su arrogancia hecha añicos. En ese momento, bajo la lluvia, la jerarquía social del campamento se disolvió. El conocimiento de Xochitl, su herencia, había demostrado un poder que ningún dinero podía comprar. Xochitl no esperó aplausos ni explicaciones. Apenas Kaiser estuvo a salvo, se dio la vuelta y caminó de regreso a su cabaña, dejando atrás un grupo de estatuas humanas bajo la lluvia. Me contó que no sintió orgullo, solo un vacío inmenso, el agotamiento de quien ha peleado una guerra sin haberla pedido. El doctor Campos la miraba con la cara desfigurada por la vergüenza. Valeria era una sombra pálida que ya no existía, y los demás campistas por primera vez la veían. Realmente la veían. Don Elías, desde lejos, solo inclinó la cabeza. Fue el único reconocimiento que importó. A la mañana siguiente, la litera de Valeria estaba vacía. Sus padres habían conducido toda la noche, atravesando caminos lodosos para sacarla de allí. No se despidió de nadie. Simplemente se esfumó, como si la tierra se la hubiera tragado. Su ausencia dejó un hueco que se llenó de susurros. Los mismos que antes se reían con ella, ahora hablaban de su cobardía. Su poder, construido sobre el desprecio y el dinero de su padre, se había evaporado con la tormenta. Descubrieron que sin su pedestal de arrogancia, Valeria no era nada. Su huida fue la admisión silenciosa de su derrota. El doctor Campos la buscó al atardecer. La encontró sentada junto al arroyo, mirando el agua correr. Su disculpa fue torpe, llena de pausas, pero genuina. Dijo que su ciencia de libros le había puesto una venda en los ojos y que la soberbia
Casi le cuesta la vida a un animal inocente. Al día siguiente, en la ceremonia de clausura, repitió esa disculpa frente a todos. Declaró que el conocimiento de Xochitl no era superstición, sino una sabiduría profunda que la ciencia moderna apenas comenzaba a entender. La humillación pública se había transformado en un reconocimiento público e innegable. Pero la disculpa no fue todo. El doctor Campos anunció que la Fundación Altrus, la misma patrocinada por el padre de Valeria, crearía una nueva beca. La beca Xochitl de Sabiduría Ancestral, un fondo completo para que ella estudiara etnobotánica o veterinaria en la universidad que eligiera, con la condición de que su conocimiento familiar fuera documentado y preservado como parte de un estudio formal. El saber que habían intentado enterrar bajo el estiércol de un león ahora sería materia de estudio universitario, financiado por quienes más la habían despreciado. La ironía era casi poética. Los últimos días del campamento fueron extraños. Los otros jóvenes ya no la ignoraban. Se le acercaban con una timidez respetuosa, haciéndole preguntas sobre plantas, sobre el clima, sobre los animales. Ya no era la invisible, era un enigma. Xochitl respondía con amabilidad, pero sin buscar su amistad. No la necesitaba. Había aprendido que la verdadera compañía no estaba en la aprobación de los demás, sino en la certeza de su propio valor. No se convirtió en la chica popular, pero recuperó su espacio, su voz y sobre todo su dignidad intacta. Su verdadera despedida no fue en la ceremonia. La última mañana fue al recinto de Kaiser. El viejo león estaba tumbado al sol, tranquilo. La vio llegar y la observó con sus ojos ambarinos, ahora claros y serenos. No hubo magia, solo un reconocimiento silencioso. Don Elías estaba allí, apoyado en la cerca. «La tierra te reconoce, mija», le dijo con su voz rasposa. «Nunca lo olvides». Xochitl asintió. Se fue de ese campamento no con un trofeo, sino con la certeza de que su herencia era su mayor fortaleza, un poder que nadie podría volver a pisotear. A veces me pregunto qué esperaba la gente que pasara después. ¿Que Xochitl se convirtiera en la reina del campamento? ¿Que aceptara las disculpas con una sonrisa y se hiciera amiga de todos? Pero la justicia real no siempre se ve así. Ella no se fue de allí buscando su aprobación. Se fue con algo mucho más valioso, la certeza de que su mundo, el mundo de su abuela, de sus raíces, no solo era válido, sino poderoso. La verdadera victoria no fue el aplauso, sino el silencio que dejó atrás, un silencio lleno del peso de la verdad que ellos no pudieron negar. La historia de la beca es mi parte favorita por la ironía que tiene. La fundación del padre de Valeria, la misma que patrocinaba ese campamento elitista, ahora financia los estudios de la chica a la que su hija intentó destruir. Cada mes que Xochitl recibe ese dinero para sus libros de etnobotánica es un recordatorio. Un recordatorio de que el poder del dinero, al final, tuvo que arrodillarse ante el poder del conocimiento. No es venganza, es justicia poética. Es el sistema reconociendo a la fuerza que la sabiduría no tiene precio, y no se puede humillar hasta desaparecerla. Esa tormenta en la sierra no solo derribó árboles, derribó una mentira. La mentira de que el valor de una persona se mide por su apellido o por el dinero en su cuenta. El poder de Valeria era frágil, construido sobre el miedo y el desprecio, y se deshizo con la primera gota de lluvia real. El poder de Xochitl, en cambio, estaba anclado en la tierra, en generaciones de observación y respeto. No necesitaba gritar para ser escuchado, solo necesitaba el momento correcto para demostrar su fuerza, y cuando la vida de un ser vivo estuvo en juego, solo uno de esos poderes importó. La historia de Xochitl no es única, y eso es lo que más duele, y a la vez, lo que más esperanza da. En cada pueblo, en cada barrio, en cada familia, hay un conocimiento que está siendo ignorado, ridiculizado por no venir con un título universitario o un empaque brillante. ¿Cuántas abuelas guardan secretos que la ciencia apenas descubre? ¿Cuántos jóvenes como ella son silenciados antes de que puedan hablar? Su historia nos obliga a mirar a nuestro alrededor,
a escuchar con más atención y a valorar esa sabiduría que no hace ruido, esa que se lleva en la sangre. Porque la verdadera fuerza, como nos enseñó Xochitl, no se mide por el lugar de donde vienes, sino por la valentía de honrar el conocimiento que llevas en el alma. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, que se siente pequeño o invisible, compártele esta historia. A veces el ejemplo de alguien más es el permiso que necesitamos para levantarnos. Y si quieres seguir escuchando relatos de lucha, de verdad y de dignidad, suscríbete. Hay muchas voces que merecen ser escuchadas. Gracias por escuchar la de ella a través de mí.